En el piso 31 de un edificio acristalado en el frío corazón de St. Paul, Minnesota, Isabela Delgado estaba sentada al borde de una mesa de conferencias que parecía diseñada para intimidar. Era alta, pesada, de madera oscura y reflejaba el frío resplandor de las luces artificiales. A su alrededor, hombres y mujeres con trajes impecables se sentaban en sillas de cuero con la postura de alguien que se creía indispensable. Isabela, una asistente legal senior de 34 años, llevaba un discreto vestido gris y el cabello recogido en un moño bajo. Estaba allí como soporte técnico del equipo legal, lo que significa que se suponía que debía estar presente, en silencio, y tomar notas que nadie leería. Nadie esperaba que dijera nada, y quizás hasta ese día tampoco lo había hecho. Pero algo en la reunión no cuadraba, una inquietud silenciosa que crecía a medida que las páginas del contrato pasaban ante la mirada distraída de los directores y accionistas. Mientras los ejecutivos discutían proyecciones, ganancias y objetivos, Isabela recorrió con la mirada las páginas impresas del acuerdo de adquisición de la empresa de infraestructura digital. Un acuerdo multimillonario que prometía generar titulares y generosas bonificaciones para los jefes. Era un documento largo y técnico, lleno de cláusulas estándar, letra pequeña y anexos. Pero había algo extraño en el párrafo 11.3. La redacción era sutil, casi demasiado elegante para ser notada en medio del entusiasmo general. Pero ahí estaba una transferencia total de responsabilidad por cualquier pasivo oculto de la empresa adquirida. Una trampa. Si lo firmaban tal como estaba, la empresa de Isabela, y por extensión todos los presentes, asumirían el riesgo exclusivo de demandas no reveladas, deudas ocultas y déficits financieros aún sin auditar. Lo releyó 3 veces. No era una errata. Tenían que detener esto, aunque les costara todo. Respiró hondo. Aquella sala era conocida por no tolerar interrupciones, y mucho menos de alguien del departamento legal, cuyo nombre los directores ni siquiera recordaban. Pero había algo más fuerte que el miedo. La convicción de que si permanecía callada, estaría participando en un error colosal. Levantó la mano ligeramente, intentando no parecer alarmista. Disculpe, ¿puedo hacer una pregunta sobre el punto 11.3? La frase interrumpió la animada conversación como un alfiler que revienta una burbuja. Todos se giraron lentamente, algunos con desdén, otros con impaciencia. Marco Espinosa, el director financiero, fue el primero en resoplar. Ahora no, Isabela, lo veremos más tarde. Pero no se echó atrás. Lo digo en serio. Esta cláusula, tal como está escrita, transfiere todas las responsabilidades ocultas a nuestra empresa. Esto debe revisarse antes de firmar. El silencio que siguió fue más pesado que el propio contrato. Ángela, la abogada principal del equipo, que hasta entonces había estado escribiendo en su portátil, miró a Isabela con curiosidad y sacó la copia del contrato para comprobarlo. Mientras leía, entrecerró los ojos. Efectivamente había un problema grave y no era una cuestión de interpretación. Era un riesgo legal real, objetivo y peligroso. No dijo nada de inmediato. Simplemente levantó la mano y asintió en señal de confirmación. Esteban Velasco, el director ejecutivo de la empresa, interrumpió su impactante discurso sobre el futuro de la tecnología y la expansión internacional para mirar a Isabela con una mezcla de incredulidad e irritación. ¿Estás diciendo que hay algo en el contrato que nadie del equipo ha identificado? La pregunta fue muy acusatoria, como si fuera culpa suya por ver lo que nadie más quería ver. Pero Isabela no se intimidó. Digo que si firmamos este contrato tal como está, heredaremos problemas que ni siquiera sabemos que existen. Fue solo entonces cuando todos comenzaron a hojear sus ejemplares, como si de repente se dieran cuenta de que estaban a punto de saltar de un acantilado sonriendo.
ambiente en la sala cambió casi palpablemente. El entusiasmo casual dio paso a una incomodidad general, como si Isabela hubiera quitado el mantel de una mesa llena de cristales. Marco se cruzó de brazos, riendo entre dientes. ¿Así que ahora somos rehenes del párrafo 11.3? La provocación fue recibida con risas nerviosas, pero nadie se atrevió a contradecirla directamente. Era obvio que tenía razón. Y esto exponía no solo el fracaso del equipo legal, sino también la despreocupación colectiva. Angela, a su lado, tomó la palabra. Yo también lo comprobé. Existe, de hecho, un riesgo considerable de pérdidas no documentadas. Esto debe renegociarse con la otra parte antes de poder avanzar. El director ejecutivo mantuvo la mirada fija en Isabela durante unos segundos y luego anunció secamente: «Suspender la reunión. Reevaluaremos el contrato». Los murmullos llenaron la sala y los teléfonos celulares comenzaron a vibrar. Era como si, al interrumpir ese flujo de $1.000 millones, Isabela hubiera cometido un grave pecado. Al salir de la habitación, nadie la saludó. Ni un gesto de la mano, ni una mirada de aprobación. Como mucho, Angela le dio una discreta palmadita en el hombro, como para desearle buena suerte. Isabela sabía que no se había ganado el respeto. Había molestado a los demás. Al tomar su cuaderno, encontró una pequeña nota adhesiva doblada en su silla. La abrió con cautela. En ella, con letras temblorosas, solo había 4 palabras. Cuidado con las espaldas. El mensaje era claro. Su valentía había causado revuelo, pero también había suscitado hostilidad. No era paranoia. Era el reflejo de una cultura que prefería el silencio a admitir el fracaso. Regresó a su escritorio en el piso 27 con paso firme y la cabeza llena de preguntas. Había hecho lo correcto. ¿Pero ahora qué? ¿Qué consecuencias le aguardarían? Sabía que en esa compañía pocos actos se olvidaban del todo y aún menos se perdonaban. A media tarde llegó el correo electrónico. Asunto: charla rápida, Esteban Velasco. Cuerpo del mensaje: Isabela, ¿puedes subir al piso 35 a las 16:45? Quiero hablar en persona. El tono era neutro, casi informal, pero el contenido tenía una contundencia difícil de ignorar. Velasco rara vez hablaba directamente con empleados de nivel inferior, especialmente con alguien como ella, que hasta ese momento no había sido más que una discreta presencia en el organigrama. Isabela miró fijamente el monitor unos segundos antes de levantarse. Respiró hondo, se arregló el pelo y subió los pisos como si cruzara un campo minado. Su oficina era tranquila, moderna y acristalada, con una vista panorámica de la ciudad gris bajo el cielo gélido. Al entrar, Velasco no sonrió. Simplemente señaló la silla frente al escritorio y comenzó directamente: ¿te diste cuenta del impacto de lo que hiciste hoy? Ella respondió con firmeza. Sabía el riesgo que corríamos si no decía nada. Esteban guardó silencio unos segundos y luego se recostó. La mayoría de la gente no diría nada. La mayoría dejaría que el problema sucediera y luego diría que no era asunto suyo. Isabela no respondió. Sabía que cualquier cosa más que eso sonaría a autobombo. Y este no era el momento para eso. Quiero que te unas directamente a mi equipo de estrategia de fusiones y adquisiciones. No es un premio, es una necesidad. Gente que ve lo que otros no ven. Ella asintió, pero antes de que él pudiera terminar, respondió con calma: si solo es para tener un título, una oficina más grande, no me interesa. Quiero influencia real y quiero autonomía para trabajar con responsabilidad. La observó atentamente, como si no hubiera esperado esa respuesta. Luego sonrió brevemente. Trato hecho. A la mañana siguiente, Isabela se mudó a su nueva oficina en el piso 35. El ambiente era sobrio, minimalista, con paredes de cristal que dejaban todo al descubierto, excepto sus intenciones. No hubo aplausos ni euforia. El cambio fue silencioso, casi incómodo.
A muchos les pareció extraño. Otros simplemente fingieron no verlo, pero allí estaba ella, sentada frente a una nueva realidad que aún necesitaba demostrar que merecía existir. Su computadora estaba configurada con acceso a carpetas previamente restringidas y se comenzaba a gestar un nuevo calendario de reuniones. Aún no había una insignia dorada ni un anuncio público en el tablón de anuncios de la empresa, pero su presencia ahora era notada. Y más que eso, estaba vigilada. La tensión era sutil, pero constante. Isabela sabía que lo que había logrado no era un premio, sino un campo de pruebas, y que cualquier desliz serviría para reafirmar que no debería haber abandonado su lugar. Durante el almuerzo, mientras tomaba un café en la zona común del piso, Malena, una nueva becaria de contabilidad, se acercó. Tenía los ojos muy abiertos, la etiqueta con su nombre colgando del bolsillo de su pantalón de vestir y una carpeta apretada contra el pecho. Disculpe la molestia, solo quería decirle que lo que hizo ayer fue muy valiente. Isabela sonrió discretamente. Gracias. Malena dudó y luego continuó. Aquí la mayoría de la gente finge entenderlo todo solo para no parecer débil. Casi firmo un informe con un error grave porque tenía miedo de preguntar. Isabela guardó silencio un momento. Luego abrió su agenda, sacó una nota adhesiva amarilla, escribió 3 palabras y se la entregó a la joven. Pregunte, luego revise. Malena leyó, agarrando la hoja como un talismán. Gracias. De verdad. Y se fue, a toda prisa. Isabela volvió a su café, pero sintió algo diferente en el aire. No era poder, era responsabilidad. Esa tarde, Isabela asistió a su primera reunión como miembro oficial del equipo de fusiones y adquisiciones. La sala era más pequeña, pero el grupo era más selectivo. 5 personas, todas con puestos de liderazgo y una mirada perspicaz. Entró con el maletín bajo el brazo, se sentó en silencio y observó. Nadie la recibió. Marco Espinosa, presente de nuevo, no fingió existir. Esteban la presentó con una breve frase. Isabela ahora forma parte de la estrategia de análisis de contratos. Confío en su ojo. Y continuó con la agenda. Durante la discusión, se proyectó un nuevo contrato en la pantalla. Se trataba de una adquisición menor, de una startup de seguridad digital. Isabela mantuvo la vista fija en las cláusulas, comparándolas con lo que había aprendido durante años tras bambalinas. Al notar una inconsistencia en la forma en que se distribuían los derechos de propiedad intelectual, levantó la mano con calma. Esta redacción permite que la empresa vendida siga utilizando el mismo código fuente incluso después de la adquisición. Esta vez, nadie rió. Todos guardaron silencio. Una de las directoras pidió verlo de nuevo. Señaló el pasaje. Marco frunció el ceño, pero no discutió. Esteban simplemente asintió para que el equipo legal lo revisara. Isabela no se sentía victoriosa, se sentía agotada. Era como si cada observación correcta, cada advertencia que hacía, le costara puntos de tolerancia invisibles. Aún así, siguió adelante, no por ambición, sino porque era lo que debía hacerse. Al final de la reunión, mientras recogía sus papeles, escuchó un comentario susurrado proveniente de un extremo de la mesa. Lo ve todo, ¿verdad? No era un cumplido, era una observación hecha con inquietud. Y fue en ese momento que Isabela supo que su presencia ya había cambiado el espacio, aunque nadie estuviera listo para admitirlo. Esa noche, Isabela se quedó hasta tarde en la oficina, revisando contratos y organizando documentos. El silencio del piso de arriba contrastaba marcadamente con el ajetreo del día anterior. Mientras caminaba por los pasillos vacíos, reflexionó sobre los acontecimientos recientes y los cambios que se estaban produciendo en su vida profesional. Sabía que su decisión de exponer la cláusula problemática había causado incomodidad entre los ejecutivos, pero también había evitado daños significativos a la
empresa. Se sentía orgullosa de sí misma por haber actuado con integridad, incluso ante las posibles consecuencias. Al regresar a su oficina, encontró una nota de Angela. «Felicidades por tu valentía. Necesitamos más personas como tú». El simple gesto le dibujó una sonrisa y reafirmó su determinación de seguir marcando la diferencia. Sabía que el camino que le esperaba sería difícil, pero estaba lista para afrontarlo con la misma valentía que había demostrado ese día. Al día siguiente, Isabela fue sorprendida por una reunión convocada por Esteban Velasco. Al entrar en la sala, encontró al director ejecutivo acompañado de otros miembros del consejo. Esteban la saludó con un gesto de la cabeza y comenzó a hablar. «Isabela, tu intervención en la reunión de ayer fue crucial. Nos evitó cometer un grave error. Me gustaría invitarte a unirte al equipo de estrategia de fusiones y adquisiciones, que reporta directamente a mí». Isabela se sorprendió, pero mantuvo la compostura. «Agradezco su confianza, señor Velasco. Acepto el puesto, pero quiero dejar claro que no me interesa un título simbólico. Quiero tener voz y voto y contribuir significativamente a las decisiones». Esteban sonrió levemente y respondió: «Eso es exactamente lo que esperamos de usted». Con esta nueva responsabilidad, Isabela sabía que se enfrentaría a nuevos retos, pero también tendría la oportunidad de tener un impacto aún mayor en la empresa. Estaba lista para asumir su nuevo cargo y seguir esforzándose por alcanzar la integridad y la excelencia en todo lo que hacía. En su nuevo puesto, Isabela tenía acceso directo a las negociaciones más delicadas. Ahora se sentaba junto a quienes tomaban las decisiones, ya no detrás de ellos, tomando notas en silencio. Pero la visibilidad le suponía una presión adicional. Cada reunión era una prueba, cada opinión un riesgo. Aún así, se mantuvo fiel a su estilo de actuar. Análisis meticuloso, discurso preciso, nada de actuación. Se dio cuenta de que su presencia incomodaba a algunos, especialmente a quienes estaban acostumbrados a no ser contradichos. Pero también empezó a ganarse el respeto silencioso de quienes observaban atentamente. En una de estas reuniones, un director de operaciones confesó que, gracias a su cautela, una renegociación precipitada se suspendió antes de que causara pérdidas. «Ves donde nadie mira», dijo antes de salir de la sala. Isabela simplemente asintió. Ya sabía que su valor no residiría en el aplauso del público, sino en los efectos que nadie se atrevería a discutir. A pesar de esto, la tensión no desapareció. Las miradas de reojo en los pasillos, las conversaciones que se interrumpían al acercarse, los mensajes indirectos, todo seguía ahí. Un día, encontró otra nota anónima en la puerta de su nueva oficina. «Ten cuidado con lo que buscas». Era la segunda advertencia velada, pero a diferencia de la primera, esta no provocó miedo, sino determinación. Isabela comprendió que el ambiente no cambiaría solo porque se mudara a un nuevo piso. Tenía que resistir cada día, no como quien se enfrenta a un enemigo, sino como quien exige que el espacio se ocupe con responsabilidad. Al llegar a casa esa noche, se sentó en el sofá con los zapatos puestos, miró al techo y dejó que el silencio se apoderara de él. No hubo medallas ni reconocimiento formal, pero sí convicción, y eso fue suficiente por ahora. La semana siguiente, durante una presentación interna de resultados, Esteban dio un breve discurso sobre responsabilidad y visión estratégica. Sin mencionar nombres, habló de la importancia de contar con personas que desafíen lo obvio, que lean lo que nadie quiere leer y que tengan el coraje de detener lo que parece insuperable. Todos entendieron a quién se refería. Isabela estaba sentada al fondo del auditorio, junto a Malena, quien observaba atentamente, con la nota adhesiva cuidadosamente doblada dentro de su escritorio. Era la primera vez que Isabela sentía que su trabajo comenzaba a tener
Mayor resonancia, no a través de palabras, sino a través de gestos. Al final de la presentación, un analista de contratos del equipo junior se acercó a ella. Ayer me diste el coraje para cuestionar una cláusula, y estaba mal. Gracias por estar aquí. Isabela sonrió y respondió, no cambiamos todo de golpe, pero empezamos por hacernos preguntas. En el ascensor de vuelta al piso 35, Isabela se vio reflejada en las paredes de acero inoxidable. La misma expresión serena, la misma postura firme, pero con una mirada más segura. Ya no era invisible, ni se la celebraba. Ocupaba un espacio que exigía presencia y claridad. Pensó en la chica que empezó como becaria años atrás, soñando solo con no equivocarse. Ahora sabía que errar era humano. Lo peligroso era guardar silencio. Con la mirada fija en el expositor, recordó el día en que había dado por terminada aquella reunión, el peso de la decisión, el susto en la sala, el frío en las manos. Hoy había algo más fuerte allí, la certeza de que, incluso sin los focos, su voz tenía valor, y que, en un sistema impulsado por la prisa y la vanidad, detenerse a leer con atención seguía siendo un acto revolucionario. Unos días después, durante una presentación estratégica ante el comité ejecutivo, Isabela pronunció su primer discurso oficial como parte del equipo de fusiones y adquisiciones. Fue un momento breve en la agenda, pero simbólico. Expuso los riesgos contractuales de una nueva adquisición y sugirió un enfoque más cauteloso en las negociaciones. La sala no la interrumpió, nadie se burló de ella, y al terminar escuchó un buen análisis de uno de los vicepresidentes, el mismo que semanas atrás apenas la había saludado en el pasillo. No fue un aplauso, sino una señal. Isabela se dio cuenta de que su presencia se asimilaba, no como una excepción, sino como una parte funcional y necesaria del proceso. Salió de la sala sin fanfarrias, pero con la sensación de haber cruzado otra barrera invisible. Al final del día, al pasar por recepción, Malena la esperaba con cara de ansia. «Necesito enseñarte algo». Abrió su mochila y mostró su bloc de notas con una nueva nota manuscrita. «Lee 2 veces, pregunta una, revisa a menudo». Isabela rió discretamente. «Creo que ya entiendes». Malena asintió. «¿Crees que algún día nos escucharán sin que tengamos que demostrar tanto?» Isabela miró pensativa a su alrededor antes de responder. «Creo que sí, pero hasta entonces seguiremos leyendo, hablando y, si es necesario, parando de nuevo». Se despidieron allí mismo, entre el lejano sonido del metro y el bullicio apagado de la ciudad al anochecer. Al llegar a casa, Isabela dejó sus papeles sobre la mesa de la cocina. Se quitó los zapatos y se permitió un momento de agotamiento. La televisión transmitía un informe sobre los mercados financieros a bajo volumen. Ninguna mención de la decisión que había cambiado. Ningún crédito. Pero no le importó. Sabía que lo que había hecho era más importante que cualquier titular. Se trataba de integridad, de presencia, de la valentía de alzar la voz cuando todo lo demás te empuja al silencio. Tomó su taza favorita, se sentó en el sofá y dejó que el día finalmente la alcanzara. En la pantalla del celular apareció un nuevo mensaje. Nuevo borrador del contrato enviado. Requiere su atención. Isabela no respondió de inmediato. Simplemente sonrió. Ya no era una extra tras bambalinas. Era alguien que leía hasta el final. Y al hacerlo, cambió el comienzo de muchas cosas.